Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro manual. Recuerden, en este estudio número 4 del manual Lo que acontecerá. Son bienvenidos todos ustedes y ante todo, todos los que nos ven por redes sociales, los bendecimos en el nombre del Señor, y también a todos los integrantes de la Iglesia Semilla de Paz reciban de parte de este pastor una bendición, grande bendición para sus vidas. ¿Qué les parece si ante todo vamos a ver qué es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es los que aman los deleites más que a Dios. Y yo les pido que oremos para que comencemos este estudio. ¿Qué les parece si me acompañan? Vamos a poner todo a los pies de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque eres bueno con nosotros, eres benigno, eres misericordioso. Bendecimos tu nombre, te glorificamos. Y Señor, como todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, ponemos todo a los pies tuyos y bendecimos tu nombre y te glorificamos. Te pedimos que este estudio sea de gran edificación para cada uno de los oyentes. Y Padre, ante todo te pedimos que este estudio sea para cambio de vida, para que dejemos tal vez de hacer algo de lo que está en este estudio del día de hoy. Te lo ponemos todo esto a tus pies en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados, pues el tema de hoy, como les decía, los que aman los deleites más que a Dios. Y hemos estado, ante todo, estudiando 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Y nosotros en cada estudio semanal, hemos ido viendo 2 de Timoteo 3:1 con lo que nos dice el Señor, que dice también que debes de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Los estamos viviendo, amados hermanos. Y luego, más adelante, en la siguiente semana, tocamos el estudio número 2 de 2 de Timoteo 3:2, en donde dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Y luego vimos en el estudio número 3, en el versículo de 2 de Timoteo 3:3, dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y el versículo del día de hoy, nuestro versículo guía, es 2 de Timoteo 3:4, el cual nos dice así, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Pues este es el tema de hoy, de los que son amadores de los deleites, más que de estar cerca de la presencia de Dios y amar al Señor, que es nuestro Creador. Y en 2 de Timoteo 3:4 encontramos las características de las personas que están alejadas de Dios. Miren, hay un versículo muy importante que debemos nosotros de desglosar, de estudiar antes de ver 2 de Timoteo 3:4, y son los hombres naturales, los que para ellos las cosas son locura. Todo lo que son las cosas de Dios, para ellos son locura. Y 1 Corintios 2:14 nos lo dice de esta manera. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, amados hermanos, aquí el mensaje que nos está dando el Señor es que hay hombres que para ellos todo lo que se hable de Dios van a ser locura. Van a decir, mira, ¿sabes qué? No me hables de Cristo. Y más en estos tiempos hoy, lo que menos quieren oír es la palabra de Dios, lo que menos quieren oír son la dirección correcta que te lleva verdaderamente a entender cuál es el camino verdadero de un hijo de Dios. Pero vamos a ver lo que significan algunos de los nombres que aparecen en este versículo. Mire, por ejemplo, dice, pero el hombre natural. Y la palabra hombre natural significa primero hombre, la humanidad, la raza humana en general, que incluye tanto a hombres como a mujeres. Y luego dice hombre natural, que significa el hombre que no conoce de Dios y su mente, y que tiene en su mente un velo. Esto significa que lo hace sin entendimiento en las cosas espirituales de Dios. Y luego más adelante dice nuestro versículo de 1 Corintios 2:14,
que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esta palabra no percibir, el original significa la diferencia en que esto no es algo físico. El hombre en realidad pues dice, yo las cosas las hago bien, es el típico varón o la típica mujer, dice, yo no le hago mal a nadie. Pues no, esto no significa, porque no es algo físico, sino espiritual, es algo interior, personal. No es una religión, es una relación personal con Dios. Y entonces, cuando no tienes esa relación íntima y personal con Dios, no eres guiado por el Espíritu Santo a través de lo que significa la fe, en el cual estás convencido de que Dios, el Señor Jesucristo, murió por ti en la cruz para el perdón de tus pecados y que por Él eres redimido, rescatado y salvado. Entonces, esas personas carecen de una perspectiva espiritual y que por ende no les va a poder ayudar a entender lo que es la palabra de Dios, no van a tener discernimiento. Y un hombre, por ejemplo, en Cristo, sabe lo que es bueno, sabe percibir lo que es bueno, pero el hombre natural, pues no lo percibe, no tiene ni siquiera idea de qué es lo que muchas veces le estás hablando. Pero nosotros damos gracias a Dios, amados hermanos, por la palabra del Señor y que podemos recibirla y no como si fuera de hombres. Y esto nos habla en la palabra de algo importante. En 1 Tesalonicenses 2:13 vemos que nosotros podemos recibir la palabra de Dios, pero no como la reciben los hombres, el hombre natural, que para ellos pues las cosas de Dios son locura. Miren, vamos a ver 1 Tesalonicenses 2:13, dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, y aquí subrayaría yo, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces tú necesitas ser un creyente para que recibas la palabra de Dios, no como la palabra de hombres que dicen, no, eso es mentira, hombre, ¿cómo crees? No puede ser verdad. Y esto es el hombre natural. Y seguimos con nuestro versículo que dice más adelante la palabra de Dios, que para él son locura. Esta palabra locura significa insensatez, necedad, y también en ese momento podemos decir que hay gente que dice, no, yo la verdad te agradezco, pero yo estoy estudiando otras cosas, estoy estudiando lo que me gusta, algo que me llena, y desgraciadamente te podemos decir que hay cosas que verdaderamente en lugar de llenarte, te están alejando del propósito de Dios, de que todos lleguen a ser salvos. Es por eso que yo los invito a que no pongamos los ojos en otras cosas. Y dice más adelante en nuestro estudio, y no las pueden entender. Esta palabra entender pues no tienen intimidad con Dios, ese es el original. Y dice más adelante, porque se han de discernir espiritualmente. Y esta palabra discernimiento, en este caso, en este versículo, significa examinar, investigar minuciosamente mediante un proceso de estudio, de evaluación y juicio cuidadoso. Es, en este caso, investigar, cuestionar y es saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. La persona que tiene discernimiento sabe qué es bueno y qué es malo y lo siente dentro de su corazón, lo percibe perfectamente, porque pues cuando tú sigues las enseñanzas escritas en la palabra de Dios, en la Biblia, tú puedes ver que este manual, que es un manual para el hombre, pues todo lo que está escrito ahí es para edificación de tu vida. No va en contra de lo más mínimo de ti, sino al contrario, si tú lo estudias, si tú lo escudriñas, si tú disciernes lo que está escrito en la palabra de Dios, vas a entender que la palabra de Dios es buena para ti, es agradable, es perfecta y te va a dar verdaderamente un crecimiento espiritual como tú lo necesitas. Y además, pues lo vas a poder dar a los que te rodean, tus familiares. Nuestro versículo guía se refiere a los que son traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Y el término traidores se refiere a aquellos que traicionan la confianza de los demás y rompen la lealtad
que se les ha otorgado. Tenemos el ejemplo de un hombre o una mujer que adultera y traiciona la confianza de su cónyuge y deja de ser leal a su pareja. Ese es el primer ejemplo. Asimismo tenemos otro ejemplo, el que se le confía cierta tarea. Oye, ven y hazme esto por favor, toma este dinero, y en lugar de cumplirla hace lo que bien le parece, traicionando así la confianza de quien creyó que haría la tarea, y tal vez regrese y diga, me robaron el dinero. Entonces, en realidad, a sabiendas de que él mismo se lo había gastado, o ella misma se lo había gastado. Estas personas, amados hermanos, no cumplen con sus promesas o compromisos y no les importan las consecuencias que pueda haber en el camino. Y por otro lado tenemos más adelante en el versículo los impetuosos, y se refiere a aquellos que actúan de manera impulsiva y sin pensar en las consecuencias. Son personas que no tienen dominio propio y se dejan llevar por sus emociones. Esos son los impetuosos, los que inmediatamente dicen hay que hacerlo así, y cuando lo hacen, pues vienen muchas veces equivocaciones. Son los que se dejan llevar por sus impulsos o el apasionamiento del momento. Y estos amados hermanos, les tengo que decir que son personas que pueden hacer cualquier tipo de cosas. Asimismo, más adelante tenemos el infatuado, o sea, los engreídos, que se refiere a las personas que tienen una opinión exagerada sobre sí mismos, que se sienten superiores a los demás. Mucho cuidado con estas personas, son egocéntricos, se consideran que sus habilidades y logros por encima de los demás, nadie los va a poder sobrepasar, y pues en realidad hasta incluso piensan que muchas veces están por encima de Dios. Hay gente así, dicen que ellos son la verdad, que ellos son los Cristos, que ellos son los verdaderos profetas, pero en realidad nosotros sabemos que la palabra del Señor dice que en estos tiempos habrá y llegarán falsos profetas, los que se llegan Cristos, y el Señor nos dice que no nos dejemos engañar. Le damos gracias al Señor por esto, y tenemos un ejemplo bíblico de un hombre que más o menos, o así era, se llama Absalón, que creía ser más que su papá, que era el rey David. Y esto está en 2 Samuel 15:4. Vamos a leer lo que dice. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría la justicia? 2 Samuel 15:5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a Absalón, a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba, o sea, le tomaba la mano y les besaba la mano. 2 Samuel 15:6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey, o sea, al rey David, a juicio. Y así, aquí está el significado, y así robaba a Absalón el corazón de los demás. O sea que él pensaba que podía ser mejor que su padre, el rey David, y hacía todo lo posible para robarles el corazón a todos los que se acercaran, para que lo voltearan a ver a él, y haciendo a un lado a su padre, que era el rey. Finalmente tenemos a los amadores de los deleites más que de Dios. Son personas que buscan el placer y la satisfacción en las cosas materiales y temporales, en vez de enfocarse en una vida centrada en el Señor. Y esta palabra deleite es el placer sensual. Algo sensual es algo perteneciente a lo relativo a las sensaciones de los sentidos. También se dice de los gustos y de los deleites, de las cosas que te incitan o que te satisfacen. Y de las personas también que los practican y se juntan y se complacen. Hoy estamos viendo situaciones, inclusive noticias de hombres y mujeres que pues se les descubrió que hacían cosas verdaderamente tremendas, y estas personas pues lo único que les importaba era su deleite. Hoy podríamos decir que viven estas personas en obras mundanas, desenfrenadas, y principalmente en lo relativo al deseo sexual, que es lo que hemos estado viendo en las noticias. Son atrevidos, son osados, no les importa nada, y esto es verdaderamente hombres que son amadores de los deleites de esta tierra. El hombre se ha vuelto, amado hermano,
y ha querido amar al mundo y no a Dios. Y el Señor nos aconseja, no améis al mundo. Y la palabra nos dice en 1 de Juan 2:15 y 2:16 y 2:17 de esta manera: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este versículo nos invita, amados hermanos, a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y comportamientos. ¿Alguna vez hemos traicionado la confianza de otro o de otra? Tú tendrás que contestar. ¿Somos impulsivos y sin control, a veces sin dominio propio? ¿Nos tenemos una opinión demasiada egocéntrica y positiva sobre nosotros mismos, al grado de que nos consideramos mejores que otros? ¿Buscamos placer y satisfacción en las cosas terrenales en lugar de centrarnos en Dios? ¿Acaso amamos más las cosas del mundo? El apóstol Pablo escribió este versículo para advertir a Timoteo y a todas las personas que lean su carta sobre las características de aquellos que se apartan de Dios, pero también nos enseña cómo debemos actuar como cristianos, cómo comportarnos hoy. Debemos enfatizar la lealtad y la prudencia, la humildad y la búsqueda de una vida centrada en el Señor. Este versículo también, amados hermanos, nos ayuda a identificar aquello que puedan, si tú ves o reconoces a alguien que esté alejado de Dios y que esté tal vez practicando este tipo de situaciones, pues nos brinda el Señor una oportunidad para compartir el amor y la verdad de Dios con esas personas. Podemos hacerlo mostrándoles confianza, dominio propio, humildad y el verdadero gozo que solo Dios puede ofrecernos, amados hermanos. Porque para todos los que somos hijos de Dios, la aplicación de este versículo en nuestras vidas diarias va a ser sumamente importante. Debemos esforzarnos por ser leales y confiables, tomar decisiones sabias y considerando que hay y debemos demostrarnos ante todo humildes a los otros y valorar nuestra relación con Dios por encima de cualquier logro terrenal. Esto nos permitirá crecer en nuestra fe y nos acercará más a la presencia de Dios. Reflexionemos, hermanos. Hoy nuestro camino como hijos de Dios deberá estar basado en el amor y la lealtad. En un mundo que a menudo busca gratificación instantánea y se deja llevar por impulsos, se nos invita, amados hermanos, hoy, y los invito a valorar la lealtad, la humildad y el amor verdadero. Esforcémonos por vivir de acuerdo a estos principios y no solo nos acerquemos a Dios, sino que también nos convirtamos en un reflejo de su luz para aquellos que nos rodean. Demos testimonio vivo de que Dios está en nuestros corazones, que Él ha cambiado nuestras vidas, que vivimos conforme a lo que Él le agrada, que nuestras vidas sean verdaderamente un testimonio de paz y de gozo y que ante todo la gente vea que tenemos una fe centrada en el Señor. Recuerden, amados hermanos, el Señor nos advierte que habrá tiempos peligrosos y hombres peligrosos en los últimos días, amadores de los deleites del mundo. Pero a nosotros nos toca, amados hermanos, persistir en las cosas que ya hemos aprendido. Le doy gracias al Señor por sus vidas. Si les parece, vamos a orar y vamos a terminar este estudio dándole la gloria y la honra al Señor. Señor, te damos las gracias por todo lo que tú nos muestras día a día. Realmente vemos, Señor, tu palabra es verdad. Tú nos muestras a todos los que conocemos de ti, Señor, que hay una llenura espiritual en nuestro corazón cuando verdaderamente entendemos, Señor, que no nos debemos de apartar de ti ni a derecha ni a izquierda, sino que nos mantengamos firmes en ese camino de rectitud para que hagamos tu voluntad. Porque también tú nos dices que entonces, si no nos apartamos de tu palabra, todo lo que emprendamos nos va a salir bien, Señor. Te damos gracias por este estudio, por esta enseñanza,
Y te pido, Padre, que seas tú quien siga dando la dirección correcta a todos los que nos ven por redes sociales y también, Señor, a tu iglesia Semilla de Paz, cada integrante de esta tu iglesia. Le damos gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Asimismo, yo quisiera orar por los que tal vez están viviendo de esta manera, que tal vez han estado, pues, no sé, han sido amadores de sí mismos, han trabajado y han tenido avaricia, han sido soberbios, han sido blasfemos, han sido desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que no han tenido el afecto natural y que pues muchas veces inclusive han murmurado y que pues han tratado mal a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, al esposo. Y por eso es importante que si tú quieres esto, yo te pido que ores de esta manera. Yo te voy a guiar, baja tu cabeza, inclínala y dile al Señor así, si tú estás verdaderamente arrepentido de este carácter que tú estás llevando en tu vida. Baja tu cabeza y dile, Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho. Yo hoy verdaderamente me arrepiento de todos mis pecados, los pongo a tus pies y te pido que seas tú quien guíe mis pasos el día de hoy. Yo reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Reconozco que Él murió en la cruz por mí y que Él llevó en la cruz todas mis enfermedades y todas mis dolencias, pero que Él es un Dios vivo, pues Jesucristo vive, Él resucitó al tercer día y hoy creo que Él es el camino, la verdad y la vida. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, y hoy yo me declaro tu Hijo, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Si el Señor lo permite, nos veremos la próxima semana.